para seguir con tu análisis, hay una frase que yo justo le he puesto así entre comillas porque es literal. Nunca permitas que el sentido de la moral impida que hagas lo que tengas que hacer. Salvin Harding, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundos Literarios, la trilogía de la Fundación, un libro escrito por Isaac Asimov. Estamos analizando la cuarta parte, llamada Los Comerciantes. Y el libro es, o sea, la trilogía es compleja, es amplia, tiene varios aspectos, ¿no? Y justo estamos viendo alguno de ellos. Evidentemente, esta temporada de TD no vamos a abarcar todos los libros, ¿no? Pero sí queremos, e insisto en esto, ¿no? Mundo literario lo que busca es un poco darte el gusto, buscar provocarte para que te involucres en la lectura, en este caso de la ciencia ficción, que a Marcela y a mí nos apasiona. Marcela, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos cómo vas? Bien, muy bien. Siempre sorprendiéndonos con Asimov. Qué Sí, justo para tener la mirada casi geoestratégica, ¿no? De la fundación. Yo, bueno, cuando leo el libro hay un personaje para los que nos están escuchando, que es Seldon. Seldon es el gurú, el psicohistoriador detrás, ¿no? Que es un personaje muy importante en la historia. Y cuando lo veo a Seldon, me parece que estás hablando con Asimov en ese momento, ¿no? ¿Qué tal nivel de elucubrar todo esto, ¿no? Vamos a ese capítulo, a ese capítulo. Acá ya la fundación eh, se ha dado cuenta que su relación con los demás reinos debe ser más sostenida y para eso tiene que ir más allá de un lazo meramente religioso, ¿de acuerdo? De un vínculo religioso. Y ahí es donde ve el otro gran poder, que es el comercio, la economía, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hace, Marce? ¿Por qué crees que ahora están pensando en ello? Y ahí hay varios personajes ahí, ¿no? sí, de hecho, cuando yo lo leí, al principio me enredé un poquito, pero recordé que en la parte anterior, la última vez que aparece Harry Seldon, recordémosle a la audiencia que este gurú, que básicamente fue el que lideró, que lo predijo, lideró la formación de la fundación, dejó una suerte de mensajes que aparecían cada cierto tiempo en forma de hologramas. Y en el último mensaje que dejó, decía que era importante recordar, se lo dijo a las personas que habitaban el planeta Terminus, donde se encontraba básicamente la comunidad encargada de la ciencia religiosa básicamente, les recordó que había otra fundación al otro lado de la galaxia. Entonces, ¿qué empecé a pensar en ese momento? Que esta cuarta parte, que es la economía y que en teoría es la que sustenta el sostenimiento o por lo menos el no colapso del imperio, está al otro lado y esa es la de los comerciantes. Porque mira que es lo curioso, que, que en términos todo, básicamente la devoción se da en la ciencia sacra, que mencionábamos ese término, pero aquí quienes están manejando el poder, aunque de forma subrepticia, son los comerciantes, los que se están moviendo entre los distintos planetas y son los que se encargan de realmente mover todo lo que está pasando sin tener que hacer sin necesitar la parafernalia del clero. Entonces creo que esa es como la introducción de la fundación que está al otro lado. Para mí tendría sentido si fuera así. Claro. Y para seguir con tu análisis, hay una frase que yo justo le he puesto así entre comillas porque es literal. Nunca permitas que el sentido de la moral impida que hagas lo que tengas que hacer. Salvin Harding, ¿no? Sí. Y el comerciante que están planteando acá tiene esa amoralidad, ¿no? O sea, la idea Sí. es penetrar a los otros reinos a través del comercio, ¿no? Sí, y sabes que es lo más curioso, y yo no sé si me estoy adelantando, pero este comerciante del que estamos hablando, Ponietz es el apellido, no, sí, Ponietz, Sí, él tiene formación clerical, sí, o sea que él tuvo que haber salido de Terminus, pues, y si claro. conoce a Harding, que era el alcalde de Terminus,
O sea, si lo puedes citar, significa que él seguramente se movió entre esos dos imperios, perdón, entre esos dos territorios. Y con Claro. suma facilidad, porque qué tipo tan impresionante. Claro, en sociología le llaman poderes fácticos, ¿no? Este Ujú. asunto del Estado, el gobierno constituido, pero también la prensa, los medios de comunicación, o el comercio, o los empresariados, o la religión, los religiosos, el clero, son poderes fácticos que influyen en las relaciones de poder en una nación, ¿no? Y en este caso, la historia se desenvuelve en ese contexto, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, me vas a perdonar que yo tenga que tenga como la cuchara aquí todo el tiempo metida, pero dijiste los poderes fácticos. ¿Cuántos o cuáles son los poderes fácticos otra vez? Estamos hablando de, me olvidaba de uno, la Ujú, religión, ujú, uno, el cuarto poder que es la prensa y ujú, los militares. Y el sí, otro ya sería bueno, el Estado constituido, ¿no? Pero estos tres vendrían a ser sí. los principales poderes fácticos, ¿no? ¿La economía dónde va? El cuarto, Ah, sería el empresariado. La sí. economía vendría a ser el Mira empresariado. qué maravilla. Mencionaste 5 poderes fácticos y el libro habla de 5 tribus. Ah, mira, Y claro, mira que uno de Anacreonte representa a los militares, ¿sí? claro, Términos está representando al clero. Tenemos se me olvidó las oficinas del imperio. Ahí está claro. la Y ahora es administración pública. Ascon, Ascon es que está desarrollando, Ascon. Sí, ¿no? Ascon es el que no se quiere dejar invadir por el comercio, Claro. que ahí claro todavía. Pero mira que se están empezando a mostrar esos 5 elementos. O sea, vos lo mencionaste y como que ¡pum! Estalló en mi cabeza. Yo como, ¡ah! Imagínate cómo Bien. Asimov entiende esa lógica, ¿no? Y la anécdota que cuenta es muy particular, ¿no? Mm, Poniet recibe una orden, le dice, oye, anda a Ascon porque han atrapado a uno de los nuestros, ¿no? A un pata de él, ¿no? Y van y llegan y en realidad estaba hablando con un tal Skilgorov, ¿no? ujú. Que se hacía pasar por comerciante, pero lo habían atrapado, ¿no? Lo habían atrapado. Y en realidad era un diplomático que estaba camuflado como comerciante, ¿no? Pero estaba estableciendo relaciones diplomáticas. Estoy empezando a pensar que el tipo como comerciante era terrible, Sí, porque para que lo claro, hayan agarrado, o sea, ¿cómo vas a mandar a alguien como comerciante sin que sepa vender lo básico? Pues, o sea, claro. Querían, la misión aquí era cómo hacemos que Ascon también se involucre en la compra de energía atómica, que es la principal producción de términos, ¿no? Y la fundación, mm, para poder hacer ese grado de dependencia, ¿no? De dependencia. Eh, en la realidad, por ejemplo, o sea, más allá del libro, una de las realidades geopolíticas que existen entre Taiwán y China, por ejemplo, ahora, que los chinos no atacan Taiwán porque se quedarían sin dispositivos, sin transistores, ¿no? Que son los que produce Taiwán, ¿no? Entonces, es sí, increíble cómo un país chiquitito, ¿no? Pueda decirle a los chinos, oye, a ver, lo pechan todavía, ¿no? sí, ¿No? como los perros chihuahua cuando le ladran a los Doberman. Claro, claro, ¿no? Porque sabe Taiwán, pues que tiene un león al costado, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? En Ujú, esta lógica, en este juego geopolítico, también Asimov nos envuelve en este libro, ¿no? Y es alucinante cómo establece esos juegos, ¿no? De sí, ajedrez. sí, y lo hace como de una forma muy elegante. Y digo, y cuando me refiero a elegante, lo digo porque es muy simple. O sea, Sí, la hace ver muy fluida, no se siente forzada la historia. Entonces uno dice como, o sea, sorprende, porque sí, los conflictos que maneja son realmente complejos. Las situaciones en las cuales se involucran los personajes son situaciones complejas, pero la forma en la que se relatan hace muy fluida la historia. Entonces uno siente que puede estar haciendo parte de esa situación en ese preciso momento de manera muy natural. Y entonces a partir de ahí aparece lo que más me sorprendió. Primero, listo, que el hombre Ponietz estuviera de entrada dispuesto a ir a rescatar al otro y que básicamente su principal habilidad no fuera el ser comerciante, sino el ser buen orador. mm, Eso me sorprendió. Aunque me van a decir, un comerciante tiene que ser buen orador porque tiene que saber vender, o sea, tiene que ser un discurso de venta.
Técnicamente eso era lo que él estaba haciendo, pero la manera en la que lo hacía parecía un debate, parecía como uno de esos procesos de debate que aparecía en los libros de, por ejemplo, cuando uno veía el Fedro o esos libros, por ejemplo, de Platón y demás, donde hay conversaciones, se sentía como una de esas conversaciones. Claro, Era claro, algo claro. raro. ¿Vos Claro. esperarías ese tipo de habilidades en un comerciante? O sea, así como las que se vieron en ese libro, ¿o te parecería que no, ese perfil de comerciante no es, la verdad? No, ¿No? pues no, no, en realidad, ¿no? O sea, lo que había hecho la fundación es mandar a un diplomático para hacerse pasar como comerciante, ¿no? Y establecer Ujú, un lazo y algún nivel de red de influencia en la zona, ¿no? Estaban construyendo hasta su red de espionaje, diría yo, ¿no? ujú. En Sí, realidad. Pero lo atraparon, ¿no? Lo atraparon, ¿no? Y hay una circunstancia muy particular, ¿no? Porque cuando a Gorov, que es el agente diplomático que se hacía pasar por comerciante, lo atrapan en Ascón, va Poniet a rescatarlo y hace uso de su conocimiento clerical religioso para ir a acercarse al hombre que está en la cárcel, porque no le iban ujú, a dejar pasar, ¿no? Y él decía, es que voy a salvar su alma, déjeme hablar con el susodicho Gorov, ¿no? Con alguien que está en la penumbra, ¿no? Y voy a salvar su alma, ¿no? Imagínate cómo se utiliza la religión para abrir las puertas y que te den las llaves, ¿no? A partir de, sí, de esa premisa. Es alucinante, ¿no te parece? claro, yo quedé como, o sea, esta persona simplemente tuvo que decir, tengo formación en el clero y me preocupa el espíritu, o sea, es que la palabra mágica fue espíritu, porque Claro, apenas dijo es que me acojo al espíritu galáctico, algo así, dijeron, usted es servidor del alma. O sea, fue como, uy, o sea, fue de entrada como si les cambiara la idea de la esencia del como ser, o sea, como si él valiera en función del término que usa para hablar. Yo sí, era como, qué impresión, pero lo que más me sorprendió fue ese guiño que hubo con la alquimia. ya, ¿Por qué lo digo? Porque el gran maestre que uno esperaría una persona súper culta, educada, un montón de cosas, eh, quería oro, nada más. claro, Solo quería oro. Y lo que él le ofreció fue una transmutación en una máquina, la alquimia. sí, Le dijo, usted ve el hierro como sucio, esta máquina puede transformarlo en oro. O sea, ese tipo era, ¿cómo se llamaba? Para no, el homúnculo, Paracelso se llamaba el sujeto. sí, me parece que Este sí, alquimista, Paracelso, básicamente lo que llegó fue decirle, yo puedo hacerlo. Y esto que usted considere impío puede hacer lo que usted quiere hacer. Y eso es tremendo juego religioso. O sea, la transmutación de la materia es básicamente la representación de la purificación del alma a través de un proceso el que sea. Y eso, o sea, fue una claro, apuesta muy arriesgada, pero que al final reveló que la otra persona solamente quería un metal que lo hacía sentir puro, pero en realidad era platica, oro ah, nomás. Y yo sí. como, ni Ah, ahí, ni ahí en el libro cambian esas cosas. hay que rescatar dos cosas ahí, ¿no? En una comunidad creyente, religiosa, la sotana tiene autoridad. Claro, Es, por es favor. autoridad, lo ve llegar y hasta la postura cambia, ¿no? Claro, Es yo, por alucinante. ejemplo, yo recuerdo que yo estudié en un colegio religioso y Ah, a nosotros dentro de las clases de educación religiosa nos enseñaban, o sea, cómo la sotana, que el clériman, que si la persona llevaba una estola, el significado de la estola, que si nosotros estábamos acompañando, cómo se le debía, qué se debía entregar y cómo se debía entregar. Y por supuesto que uno veía al sacerdote con la sotana y eso era como si llegara Superman, o sea, es que claro. la postura, o sea, era una posición de prestigio enorme. Incluso, no sé si allá en Perú lo pasó, pero hubo una época en la que en Colombia se decía que toda familia debía tener tres hijos, el médico, el abogado y el sacerdote. O Ay, sea, caramba. y si usted tenía esos tres, tenía la vida hecha. Ahí están, ahí están, ¿no? Imagínate, imagínate el estatus. Seguimos en la asociación, o yo sigo en la asociación. Este de transmutar la materia, ¿no? Que es una figura que se da en el altar, ¿no? Cuando levanta la Ujú, hostia. No sé sí. si la figura es transfiguración o transmutación. No sé cuál es el término adecuado que hace cuando el cura transforma la hostia
en carne de Cristo, ¿no? O el Creo vino, que es sí, transfiguración en ese caso. ok. Esa capacidad de transformar, te dan a entender que físicamente se transforma esa cosa, ¿no? Ok, físicamente se transforma, ese es el mensaje que entendí yo cuando estudiaba esos temas, ¿no? Lo está mencionando aquí Poniet, ¿no? Que ha ido al lugar, ¿no? Eso es lo que está haciendo con su aparato, ¿no? Del uso de la tecnología, ¿no? Y de Sí, otros asombra. Es increíble, ¿no? Cómo se utilizan esas metáforas en el libro, ¿no? De Asimov. sí, y sabes qué es lo curioso, que para mí fue lo más bonito cuando lo capté, porque no lo capté a la primera. Era el hecho de lograr la conversión de lo impío a lo sacro a través de algo que era impío también. Claro, Porque ellos repudiaban la tecnología que tenían, claro. ¿cómo era que lo llamaban esos artilugios? ¿Qué? No sé, digamos artilugios malditos, Sí, pero era el mensaje de, usted necesita algo puro, algo santo, y yo lo puedo lograr desde lo impuro con algo también impuro. O sea, lo impuro puede traer eso que claro, usted, o sea, lo que usted repudia puede traer lo que usted tanto anhela y me dejó como, claro. Y yo no les voy a dar el aparato que es impuro, que transforma el hierro en oro, no te lo voy a dar porque es impuro, pero el producto, el oro, sí es puro. Alucina ese dato, ¿no? O sea, no me das la máquina sí, para producir oro, solo me das el oro. sí. Y otra cosa que me dio mucha risa fue que después de decir eso, dijo, y si el oro por si acaso fuera impuro dado sus orígenes, el propósito al que usted lo destina lo volvería puro. Y yo como, Claro. eso se llama lambonería en su máxima expresión, para mí. Es la manipulación clara, ¿no? Manejable. Es alucinante, Poniet, como el arte de la venta, pues, ¿no? El manejo Sí, de objeciones, le llaman a eso. El eso, manejo de manejo. objeciones. Es alucinante esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo se mezclan los poderes acá? Porque Poniet es una persona que tiene formación clerical, ¿de acuerdo? Y se ha convertido al comercio. O sea, es un comerciante también. ¿Ok? Entonces ahí está la mixtura, ¿no? Formación clerical y comerciante. ¿Ok? Hay ciertas religiones que la tienen muy clara y mezclan y los líderes religiosos, pues no voy a citar cualquier religión, pues no vamos a meternos en bronca, pero estos líderes religiosos se llenan de plata, ¿no? Mezclando esas dos cosas, ¿no? Y si hablan de pobreza, me vienen caserones, ¿no? Imagínate, también. Sí, por acá me encontré, hay una iglesia por acá. Yo pasé, yo juraba que eso era un centro comercial. Era Alucina. gigante. O sea, yo pasé, yo como, ¿y esto qué es? Cuando leo el nombre de la iglesia, yo, esto es una iglesia. O sea, ahí tranquilamente podrían poner una cancha de fútbol. Ahí. Vaya, qué loco, ¿no? Imagínate, Sí. imagínate. Aquí, Cuántas maquinitas transmutadoras tendrán? que nos pasen una, que nos Uy, sí, pasen bonita, ¿no? por favor. ¿No? Aquí Goro, que es el diplomático que fue arrestado, él menciona, y la tiene clara porque la mirada de Goro es estratégica, geoestratégica. Él dice, la única forma en que podemos aumentar la seguridad de la fundación, aquí, en la periferia, donde está Terminus, es formar un imperio comercial controlado por la religión. No, estoy tratando de citarlo, estoy citándolo a él, ¿no? Imagínate esta mirada estratégica, es un Henry Kissinger de la guerra con Vietnam, ¿no? Ese tipo ahí, ¿no? Sí, esa parte me dejó a mí súper. O sea, es que básicamente el clero ahí serviría como la aduana. Claro, claro, claro que sí, ¿no? Los recaudadores de impuestos, ahí están. Es esa mira. Yo al principio, cuando empezó la historia y hablaban de esta idea de la enciclopedia galáctica, que hay que construirla, que porque o sea, la tiranía misma y la anomia social que vivía el imperio generaba que en 5 siglos se destruyera y se genera una nueva fundación, ¿no? Yo le tenía algún tipo de aprecio ético a esta nueva fundación, ¿no? O sea, yo creía que basada en valores, ¿no? Pero cuando estoy viendo la historia, Sí, es que en me está valores. cayendo como castillo de naipes, ¿no? O sea, Sí, pero es que yo creo que te confundiste entre valores y divisas, ahí estuvo el problema. sí, 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 ahí hay una confusión clara, ¿no? Sí, Pero tal cual. Asimov
la mirada estratégica que se da de los líderes de la fundación, ¿no? Cómo entienden, bajo su gurú, Seldon, Harry Seldon, entienden claramente que solo con religión no podemos sostener el poder. Necesitamos el otro poder fáctico. Y el otro poder fáctico es el poder económico, ¿no? ¿Eso funciona realmente? ¿Hay límites para esos dos poderes? ¿Se pueden destruir mutuamente? ¿Qué crees tú ahí? Yo creo que destruir no, porque es que están a niveles diferentes, están como, ven, como si fueran universos paralelos. Mm, La religión tiene, o sea, apunta al ser, a la respuesta que tiene el hombre sobre sí mismo en el universo. ¿Cómo es que el hombre se concibe desde la perspectiva de algo que está por encima de él? Y cómo es que en teoría ese algo que está por encima de él establece unos órdenes o una especie de niveles sobre los cuales se establece tu comportamiento. Pero el dinero es algo que es transversal a todos los poderes y que puede ser condicionado por la conducta humana. Le da cierto sentido de control al ser humano. claro. Perdón. Y, y justo Gorov, que es el diplomático, entiende que el líder de Ascom no va a asumir fácilmente esa compra y vínculo comercial. Y va a uno de los grupos, que es los grupos de los nobles, ¿no? Vamos a vendérselo a los grupos de los nobles y que ellos hagan presión interna, que trabajen casi, casi de manera voluntaria, sin quererlo, para que saquen leyes, para que el planeta Ascon se abra hacia la energía atómica y genere un vínculo comercial, ¿no? El sentido de la exclusividad. Claro, ¿Qué pasa ahora? ¿No se te ha dado cuenta que ya hay gente que tiene tanta plata que no saben qué gastársela y en lugar de compartirla, compra unas cosas tan raras? Yo todavía tengo un caso muy sonado de hace muchos años, de la época en la que Ben Affleck y Jennifer López apenas estaban de novios, o sea, hace muchísimos años. No sé si recuerdas cuál fue el regalo que fue no sé si fue un rumor o si fue verdad, pero sé que me quedó sonando mucho la anécdota. ¿cuál ¿Cuál fue fue? el regalo de compromiso? No lo sé, ¿cuál fue? No ¿Qué, recuerdo. qué esperarías como un regalo de compromiso? Ah, un anillo se supone, ¿no? Ujú. Un anillo Tú brillante. regalarías la tapa del sanitario incrustada de diamantes. ¿En serio? Yo como, ¿what? Pues yo sé que intentó halagarla, creo que Ya, ella lo entendió, claro. pero un anillo no habría sido como más práctico. Pues Yo no sé si estaba halagando a ella o a alguna parte de ella en particular, ¿no? sí, sí, pero o sea, es que ya es demasiado, o sea, como, no, Pues, querido, no. Sí, imagínate, ya, sanitario Swarovski, no, no, qué horror. vamos a parar acá para ir a nuestro oficiador. Unos segundos, ¿de Dale, acuerdo? pues. Regresamos. Muy bien, estamos regresando con Mundos Literarios y estamos viendo la cuarta parte de Los Comerciantes, de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Y estamos analizando cómo estos factores funcionan desde la mirada estratégica, ¿no? Como hay personajes como Gorov, que es un diplomático, como Componiet, que es un comerciante, y hacen esa mezcla de religiosidad y comercio para lograr sus fines estratégicos, ¿no? En realidad, y acá hay algo en particular, ¿no? Era necesario y estratégico que el Ascon, que es el planeta, pueda abrirse a la energía atómica, ¿no? Para generar ese vínculo comercial, ¿ok? Y a partir de ello se establezca pues una suerte de dependencia tecnológica, ¿no? Entre un planeta y otro. Tú líder de términos, siendo parte de la fundación, ¿no te sentirías empoderada? ¿No te sentirías casi Oh, la próximo imperio realmente? claro, o sea, básicamente la dinámica imperial depende, o sea, puede depender de mí. Claro, Y la actividad que yo hago puede cambiar el rumbo de todo un imperio, comenzando desde eh, un planeta clerical.
por Dios, es Claro, algo que me deja a mí en una posición de ventaja increíble. Y la verdad en desventajas no, porque ya estoy en una situación, o sea, no creo que pueda estar por debajo de donde está, porque todos están en un estado de, como de guerra fría, como de cierta tensión, pero difícilmente podrían estar sometidos como esclavos unos de otros. Entonces la situación sería más que todo mejorable, difícilmente podría empeorar. claro, claro. Ahora las invasiones ya no son territoriales, es atípico lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, en realidad es atípico para las realidades del siglo XXI. Las invasiones son económicas, ¿no? Te invado con mi tecnología, con mis capitales y genero una suerte de interdependencia, ¿no? Eso no está mal en la medida que genere riqueza y prosperidad para los pueblos. Pero cuando eso genera exclusión, marginación y empobrece a ciertos sectores, evidentemente no es moralmente aceptable. Pero vuelvo a la primera frase que mencioné, ¿no? Nunca permitas que el sentido de la moral impida que hagas lo que tengas que hacer, Eso ¿no? es una frase que deja mucho para pensar. O sea, Claro, lo que tengas que hacer con respecto de qué. Perdón, con respecto a qué. claro, O sea, porque está estableciendo un imperativo, lo que tengas que hacer. claro. Eso me recuerda a Kant. Básicamente Con el es, imperativo categórico. exacto, el imperativo categórico de Kant. Él es el que está diciendo, o sea, es que hay algo que usted tiene que hacer, sí o sí. Claro. Y está diciendo que el sentido de la moral puede incluso corromper lo que hay que hacer. O sea, o una de dos, o me paso la moral por la suela del zapato y actúo por conveniencia, o me dispongo a rebelarme respecto de lo establecido si esto no permite hacer algo que hay que hacer. Entonces uno queda como, ¿será amoral el sujeto o será, por el contrario, alguien muy ético? Yo creo que a niveles de liderazgos de Estado, de países, de gobiernos, de imperios, ah, debe ser bien difícil actuar de manera moral, dentro de los cánones morales, porque tu relación con otros países es a nivel de intereses, y los intereses a veces no coinciden con la moralidad, ¿no? En realidad, Eso es cierto, eso es muy cierto. Entonces, el ejercicio político, por eso es tan complicado. Y por eso es que todavía no me explico por qué tanta gente se lanza a ocupar posiciones políticas, porque es muy difícil. O sea, ahí es donde uno empieza a mostrar que realmente es, es priorizable. Si los principios que definen a una comunidad en particular o si están por encima intereses que pasan por encima de lo que estas personas reconocen como su razón de ser. Es un tema muy delicado. Por eso es que el ejercicio político no se debe tomar como simplemente ir a decir qué hacer y firmar papeles, ¿no? Eso es algo complejo para lo cual hay que estar preparado, muy bien preparado. por eso los invitamos a que lean el libro de Isaac Asimov, la trilogía de la Fundación. Hemos llegado hasta el final de este episodio, pasó rapidísimo, mundos Y sí, se acabó en literarios. serio. Sí, en serio, está viendo al No punto puedo final. creer. Sí, Vea. y el texto nos ha parecido cortísimo, ¿no? En realidad, porque tiene para analizar y analizar muchos aspectos, ¿no? Y cómo se mezclan los personajes acá. Es impresionante. Los invitamos a que lo lean. Ahí está, el libro completo. Está disponible para que puedan descargárselo por internet. Es cuestión de buscarlo y lo pueden descargar. Palabras finales sobre esta parte del libro, Marce. Eh, pues sí, en realidad cambia bastante la dinámica del libro, no en términos del imperio, pero sí en cómo uno empieza a concebir la, la manera en la que una sociedad puede estar al borde del colapso eh, o puede estar al borde de un auge y y también cómo eso se ve desde lo más sencillo. O sea, cuando uno esperaría ver el cambio desde lo más rimbombante, a veces el cambio más poderoso viene desde algo muy sencillo que uno no ve. Y este Ujú. capítulo lo deja ver fácilmente. Está más cerca el cambio de la gente del común. Muy cierto, muy cierto. Listo, nos vemos en un siguiente episodio. Chao, Bye bye. chao. Chao.